¿Has sentido alguna vez que tu fe se tambalea como una casa en medio de la tormenta? ¿Que las dudas golpean tu corazón con más fuerza que las certezas que una vez tuviste? Si estás aquí es porque quizás atraviesas uno de esos momentos, donde la fe parece más una lucha que una fortaleza y necesitas encontrar el camino de regreso a la esperanza. No estás solo en esta experiencia, y lo que vas a descubrir hoy puede ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar. Antes de continuar, si este mensaje está llegando a tu corazón, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video, porque tengo la certeza de que Dios quiere usarlo para bendecir tu vida y la de muchas otras personas que también necesitan escuchar estas palabras de aliento y esperanza. Quiero llevarte hoy a un versículo que ha sido ancla para millones de creyentes a través de los siglos, palabras que Jesús mismo pronunció sabiendo que enfrentaríamos momentos de debilidad espiritual. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 32, Jesús le dice a Pedro algo extraordinario: «Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Estas palabras contienen una verdad profunda que puede revolucionar completamente tu perspectiva sobre los momentos de debilidad espiritual. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta declaración? Jesús no dijo si tu fe falla, sino para que tu fe no falte, reconociendo que Pedro enfrentaría una crisis de fe tan intensa que necesitaría la intercesión divina para superarla. Pero hay algo aún más poderoso en estas palabras. Jesús ya sabía que Pedro regresaría fortalecido, tanto que podría confirmar a otros hermanos en la fe. Esto significa que tu momento actual de debilidad espiritual no es el final de tu historia, sino el preludio de una fe más sólida y madura. El contexto de estas palabras es crucial para entender su poder transformador. Jesús estaba hablando con Pedro justo antes de enfrentar la cruz, sabiendo que sus discípulos pasarían por la prueba más difícil de sus vidas. Sabía que Pedro lo negaría 3 veces, que su valentía se desvanecería ante la presión, que se sentiría completamente derrotado y sin esperanza. Sin embargo, en lugar de condenarlo o abandonarlo, Jesús intercedió preventivamente por él, asegurándose de que su fe, aunque tambaleare, no se extinguiera completamente. Pero ¿qué significa realmente que nuestra fe no falte? La palabra griega utilizada aquí es ekleipo, que significa fallar completamente o desaparecer por completo. Jesús no estaba prometiendo que Pedro nunca dudaría o que no enfrentaría momentos de crisis espiritual, sino que su fe nunca sería destruida completamente. Hay una diferencia abismal entre una fe que se debilita temporalmente y una fe que muere definitivamente, y esta distinción puede cambiar completamente la manera en que percibes tu situación actual. Cuando examinamos la vida de Pedro, encontramos un patrón fascinante que se repite en la experiencia de muchos creyentes a través de la historia. Pedro era impetuoso, valiente cuando se sentía seguro, pero frágil cuando enfrentaba la oposición real. Durante la transfiguración quería construir 3 enramadas para quedarse en la gloria de la montaña. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Pedro salió del barco con fe, pero cuando vio las olas, comenzó a hundirse. En el huerto de Getsemaní, sacó su espada para defender a Jesús, pero horas después lo negó frente a una simple sirvienta. ¿Te reconoces en Pedro? ¿Has experimentado esa montaña rusa espiritual donde un día te sientes capaz de mover montañas y al siguiente apenas puedes levantarte de la cama con esperanza? Esta es la experiencia humana normal de la fe, no una anomalía o una falla de carácter. La fe auténtica no es la ausencia de dudas, sino la decisión de continuar creyendo a pesar de las dudas, de seguir caminando aunque el camino se vea incierto. Pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario de la historia de Pedro. Algo que probablemente cambiará tu perspectiva sobre tu propia crisis de fe. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro lloró amargamente, creyendo que había arruinado para siempre su relación con el Maestro. Se sintió derrotado, inútil, indigno de ser llamado discípulo. Sin embargo, Jesús no lo abandonó en ese momento de mayor debilidad. Al resucitar, una de sus primeras acciones fue enviar un mensaje específico para Pedro. Id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. ¿Notas la intencionalidad de mencionar específicamente a Pedro? Jesús sabía que Pedro se sentiría excluido del grupo, que creería que su traición lo había descalificado permanentemente. Pero el amor de Cristo es más fuerte que nuestros fracasos, más persistente que nuestras debilidades, más profundo que nuestras traiciones. Esta es la primera lección crucial cuando tu fe se debilita. Dios no te abandona en tus momentos más oscuros, sino que precisamente en esos momentos, su gracia se manifiesta con mayor poder. La restauración de Pedro no terminó con ese mensaje.
junto al mar de Tiberíades, Jesús tuvo una conversación profundamente personal con él, preguntándole 3 veces si lo amaba, dándole la oportunidad de afirmar su amor tantas veces como lo había negado. Cada pregunta era una oportunidad de sanidad, cada respuesta un paso hacia la restauración completa. Y al final, Jesús le dio una comisión: apacienta mis ovejas. El hombre que había fallado en el momento más crítico fue comisionado para cuidar del rebaño de Cristo. Esta transformación nos enseña algo revolucionario sobre cómo Dios trabaja en nuestras vidas durante los periodos de fe débil. No desperdicia nuestras crisis espirituales, sino que las usa para profundizar nuestra comprensión de su gracia, para desarrollar nuestra compasión hacia otros que luchan, para fortalecer nuestra dependencia de Él. El Pedro que predicó en Pentecostés y vio 3,000 almas convertirse no era el mismo Pedro impetuoso e inconsistente de los evangelios, sino un hombre quebrantado y restaurado que había aprendido que la verdadera fortaleza viene de reconocer nuestra debilidad. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo aplicar esta verdad a tu situación específica? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar cuando sientes que tu fe se tambalea? Primero, necesitas entender que reconocer tu debilidad espiritual no es una confesión de fracaso, sino un acto de honestidad que abre la puerta a la intervención divina. Dios no puede fortalecer lo que no estamos dispuestos a reconocer que está débil. El profeta Isaías escribió palabras que pueden servir como bálsamo para tu alma herida. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Cuando tu fe se siente como una caña quebrada o como una llama que apenas parpadea, recuerda que Dios no viene a destruir lo que queda, sino a restaurar y fortalecer. Tu fe débil no es motivo de vergüenza, sino una oportunidad para experimentar el poder restaurador de Dios de una manera más profunda. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también experimentó períodos de profunda crisis espiritual. En el Salmo 42 clamó: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? David no ocultó sus luchas internas, no fingió tener una fe inquebrantable cuando se sentía quebrantado. En lugar de eso, fue brutalmente honesto con Dios sobre su estado emocional y espiritual, y precisamente esa honestidad le permitió encontrar el camino de regreso a la esperanza. Pero ¿qué puedes hacer prácticamente cuando te encuentras en este valle espiritual? Primero, regresa a los fundamentos de tu fe. Cuando los edificios se tambalean durante un terremoto, los ingenieros verifican primero la solidez de los cimientos. En tu caso, esos cimientos son las verdades básicas del Evangelio. Dios te ama incondicionalmente, Cristo murió por tus pecados, tienes vida eterna en Él y nada puede separarte de su amor. Estas verdades no cambian según cómo te sientas. Son rocas sólidas sobre las cuales puedes pararte incluso cuando todo lo demás parece inestable. Segundo, busca la comunidad de fe. Una de las estrategias más efectivas del enemigo es aislarte durante tus momentos de debilidad espiritual, convencerte de que eres el único que lucha, que los demás creyentes no entenderían tu situación. Pero la verdad es que la fe se fortalece en comunidad. Los carbones encendidos mantienen su calor cuando están juntos, pero se enfrían rápidamente cuando se separan del grupo. Necesitas estar rodeado de hermanos que puedan orar por ti, animarte, recordarte las promesas de Dios cuando tu propia voz se ha quedado ronca de tanto clamar. Tercero, alimenta tu espíritu con la palabra de Dios, incluso cuando no sientas ganas de hacerlo. Los sentimientos son indicadores importantes, pero no pueden ser los únicos guías de tu vida espiritual. Hay momentos en que necesitas actuar contra tus sentimientos, cuando necesitas elegir la fe por encima de las emociones. La palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, especialmente cuando el camino se ve oscuro e incierto. Cuarto, practica la gratitud intencional. Cuando tu fe se debilita, tu perspectiva se distorsiona y tiendes a enfocarte únicamente en lo que está mal, en lo que falta, en lo que duele. La gratitud es un acto de guerra espiritual, una declaración de que Dios sigue siendo bueno incluso cuando las circunstancias son difíciles. No estoy hablando de un optimismo superficial, sino de una decisión consciente de reconocer las bendiciones que aún tienes, por pequeñas que parezcan. Quinto, busca oportunidades para servir a otros. Puede parecer contradictorio buscar maneras de dar cuando te sientes vacío espiritualmente, pero hay algo poderoso en enfocar tu atención en las necesidades de otros. Jesús le dijo a Pedro que una vez restaurado, confirmara a sus hermanos. A menudo, nuestra propia sanidad viene cuando nos convertimos en instrumentos de sanidad para otros. La historia de Elías nos ofrece otro ejemplo poderoso de cómo Dios trata con sus siervos durante los momentos de debilidad espiritual.
Después de la victoria espectacular en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios consumió el sacrificio y demostró su poder ante todo Israel, Elías huyó al desierto cuando Jezabel amenazó su vida. Se sentó bajo un enebro y pidió morir, diciéndole a Dios que no era mejor que sus padres. ¿No te parece sorprendente que inmediatamente después de una de las victorias espirituales más grandes registradas en la Escritura, Elías cayera en una depresión tan profunda que deseara morir? Esto nos enseña que las victorias espirituales no nos inmunizan contra las crisis de fe posteriores, que incluso los gigantes espirituales experimentan momentos de profunda debilidad emocional y espiritual. Pero ¿cómo respondió Dios a la crisis de Elías? No lo regañó por su falta de fe, no le recordó la gran victoria que acababa de experimentar, no minimizó su dolor emocional. En lugar de eso envió un ángel que le proporcionó comida y descanso, cuidó de sus necesidades físicas básicas antes de abordar sus necesidades espirituales. A veces, cuando nuestra fe se debilita, necesitamos primero cuidar de nuestro cuerpo y nuestras emociones antes de poder abordar efectivamente nuestras luchas espirituales. Después de que Elías se había fortalecido físicamente, Dios le habló, no en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Cuando nuestra fe está débil y nuestras emociones están agitadas, a menudo esperamos que Dios nos hable con poder dramático, pero frecuentemente Él elige hablarnos en susurros suaves que requieren que aquietemos nuestros corazones para escuchar. La experiencia de Job también nos ofrece perspectivas valiosas sobre cómo navegar los periodos de fe débil. Job enfrentó pérdidas devastadoras, perdió sus bienes, sus hijos, su salud y el apoyo de su esposa. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado para merecer tal castigo. En medio de su sufrimiento, Job expresó dudas profundas, cuestionó la justicia de Dios e incluso maldijo el día en que nació. Sin embargo, a pesar de sus cuestionamientos y luchas emocionales, Job nunca renunció completamente a su fe. Incluso, en sus momentos más oscuros, declaró: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Esta es la diferencia entre la duda destructiva y la duda constructiva. La duda destructiva nos aleja de Dios, mientras que la duda constructiva nos lleva a buscar respuestas más profundas en Él. Al final de su prueba, Job no recibió respuestas a todas sus preguntas sobre el sufrimiento, pero recibió algo mucho mejor, una revelación más profunda del carácter y la soberanía de Dios. Su fe no solo fue restaurada, sino transformada. El Job que bendijo el nombre del Señor al final del libro era un hombre diferente del que había comenzado la historia, no porque sus circunstancias hubieran mejorado, sino porque su comprensión de Dios había sido expandida. Esta es una de las verdades más importantes que necesitas entender sobre los periodos de fe débil. Dios no los desperdicia. Los usa para llevarte a un nivel más profundo de relación con Él, para enseñarte verdades sobre su carácter que no podrías aprender de ninguna otra manera, para desarrollar en ti un tipo de fe que no depende de las circunstancias, sino que se ancla en su naturaleza inmutable. La mujer cananea nos ofrece otro ejemplo poderoso de fe perseverante en medio de aparente rechazo divino. Cuando se acercó a Jesús pidiendo sanidad para su hija, Él inicialmente no le respondió. Luego pareció rechazarla diciéndole que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. En lugar de ofenderse o rendirse, ella respondió con una fe ingeniosa: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Jesús quedó tan impresionado con su respuesta que declaró: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Su hija fue sanada en ese mismo momento. Esta historia nos enseña que a veces lo que parece rechazo divino es en realidad una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca y se profundice. Los no aparentes de Dios a menudo preceden a sus sí más poderosos. Cuando tu fe se siente débil, es importante recordar que la fe no es un sentimiento sino una decisión. No se trata de sentirte espiritualmente fuerte todo el tiempo, sino de elegir confiar en Dios incluso cuando no entiendes sus caminos, incluso cuando sus respuestas tardan en llegar, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. Abraham, llamado el padre de la fe, también experimentó momentos de debilidad espiritual. Cuando Dios le prometió un hijo, Abraham creyó, pero cuando la promesa tardó en cumplirse, él y Sara intentaron ayudar a Dios teniendo un hijo con Agar. Esta decisión trajo complicaciones y dolor a su familia, pero Dios no renunció a su promesa por el error de Abraham. Años después, cuando Abraham tenía casi 100 años y Sara 90, Isaac nació tal como Dios había prometido. La lección es clara: nuestros momentos de debilidad y nuestros errores de juicio no anulan la
Promesas de Dios. Él es fiel incluso cuando nosotros somos infieles, sus promesas permanecen firmes incluso cuando nuestra fe tambalea. Esto no significa que podemos ser negligentes con nuestra vida espiritual, pero sí significa que podemos descansar en la fidelidad de Dios incluso cuando dudamos de nuestra propia fidelidad. El salmista escribió: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Nota que no dice el que siempre se siente fuerte espiritualmente o el que nunca duda, sino el que habita, sugiriendo una decisión continua de permanecer en la presencia de Dios, incluso cuando esa presencia no se siente emocionalmente satisfactoria. Habitar al abrigo del Altísimo durante los periodos de fe débil requiere disciplina espiritual intencional. Significa elegir la oración incluso cuando parece que tus palabras rebotan en el techo. Significa leer la Biblia incluso cuando las palabras parecen secas e irrelevantes. Significa congregarte con otros creyentes incluso cuando preferirías aislarte. Significa adorar incluso cuando tu corazón se siente frío. Estas disciplinas no son legalismo religioso, sino medios de gracia que Dios usa para sostener y fortalecer nuestra fe durante los tiempos difíciles. Son como los cables que sostienen un puente durante una tormenta. Pueden no ser visibles para quienes cruzan el puente en días soleados, pero se vuelven cruciales cuando llegan los vientos fuertes. Es importante también entender que la fe débil no es necesariamente poca fe. Jesús habló de discípulos que tenían poca fe, pero no los desechó ni los condenó. En una ocasión, un padre trajo a su hijo endemoniado a Jesús y le dijo: «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Jesús le respondió: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». El padre inmediatamente exclamó: «Creo, ayuda mi incredulidad». Esta oración debería ser el clamor de todo creyente que experimenta debilidad espiritual. Creo, ayuda mi incredulidad. Es una confesión honesta de fe imperfecta mezclada con petición sincera de ayuda divina. Jesús no regañó al padre por su honestidad, sino que sanó a su hijo. Dios honra la fe honesta, incluso cuando esa fe está mezclada con dudas y temores. La fe débil sigue siendo fe, y una fe pequeña conectada al Dios grande puede lograr cosas extraordinarias. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. No estaba hablando del tamaño de la fe, sino de la autenticidad de la fe. Un grano de mostaza es pequeño, pero está vivo y tiene potencial de crecimiento. Tu fe débil, si es auténtica, tiene el mismo potencial. También es crucial entender que la fe débil no significa que Dios te ama menos o que estás fuera de su voluntad. El amor de Dios no fluctúa según la fuerza de tu fe, sino que permanece constante basado en su carácter inmutable. Él te amó antes de que creyeras. Te ama cuando tu fe es fuerte y te ama cuando tu fe es débil. Su amor no es la reacción a tu fe, sino el fundamento de tu fe. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento y plantó iglesias por todo el mundo mediterráneo, también experimentó momentos de profunda dificultad espiritual. Escribió a los Corintios: «Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida». ¿Puedes imaginar a Pablo, el gran apóstol, diciendo que perdió la esperanza de conservar la vida? Si él, con todas sus revelaciones y experiencias sobrenaturales, pudo pasar por períodos de desaliento tan profundo, cuánto más normal es que nosotros experimentemos momentos de debilidad espiritual. Pero Pablo no se quedó en esa desesperanza. Continuó: «Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos». Aquí está una de las claves más importantes para lidiar con la fe débil. Reconocer que a menudo Dios permite que lleguemos al final de nuestros recursos humanos para que aprendamos a depender completamente de Él. Cuando confiamos en nuestra propia fuerza espiritual, podemos caer en el orgullo espiritual. Cuando esa fuerza falla, tenemos la oportunidad de descubrir que la verdadera fortaleza viene de Él. El escritor de Hebreos nos ofrece una perspectiva invaluable sobre la perseverancia durante los tiempos difíciles. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tu fe se siente débil, recuerda que no estás corriendo solo esta carrera. Tienes una nube de testigos que han pasado por pruebas similares y han salido victoriosos.
Tienen a Abraham, quien esperó 25 años por la promesa. Tienes a José, quien pasó años en prisión por crímenes que no cometió. Tienes a David, quien fue perseguido por años antes de convertirse en rey. Tienes a Daniel, quien mantuvo su fe en tierra extranjera y bajo gobiernos hostiles. Pero más importante que todos estos ejemplos, tienes a Jesús, quien experimentó la prueba más grande de todas, la separación del Padre en la cruz, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba experimentando algo que nosotros nunca tendremos que experimentar, la separación real de Dios. Nuestros momentos de fe débil pueden hacernos sentir como si Dios estuviera distante, pero la realidad es que Él nunca nos deja ni nos desampara. Jesús es llamado el autor y consumador de la fe, lo que significa que Él no solo inicia nuestra fe, sino que también la completa. La obra que comenzó en ti la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Tu fe actual, por débil que se sienta, es parte de un proyecto más grande que Dios está desarrollando en tu vida. Él ve el producto terminado incluso cuando tú solo puedes ver el trabajo en progreso. Es importante también recordar que la fe no es algo que generas por tu propio esfuerzo, sino un regalo de Dios que Él mismo fortalece. Pablo escribió: Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si la fe es un don de Dios, entonces Él es responsable de mantenerla y fortalecerla. Tu parte es permanecer abierto a su obra en tu vida, no generar fe por tu propio poder. Cuando te sientes espiritualmente seco, cuando las oraciones parecen no llegar más allá del techo, cuando la Biblia parece un libro de historias antiguas, sin relevancia actual, cuando la adoración se siente mecánica y vacía, recuerda que estos sentimientos no determinan la realidad espiritual. La realidad es que Dios sigue siendo bueno, sus promesas siguen siendo verdaderas, su amor hacia ti sigue siendo inquebrantable y su poder para transformar tu situación sigue siendo infinito. Los sentimientos son como el clima, cambian constantemente y no siempre reflejan la realidad profunda. Pueden decirte que está lloviendo afuera, pero no pueden decirte si la tierra está realmente seca o si las raíces están creciendo bajo la superficie. De la misma manera, tus sentimientos pueden decirte cómo te sientes en el momento, pero no pueden decirte lo que Dios está haciendo en las profundidades de tu espíritu. A veces, los períodos de fe débil son en realidad períodos de transición espiritual, momentos en que Dios te está preparando para un nivel más profundo de madurez y efectividad. Como una mariposa en el capullo, el proceso puede sentirse como muerte, pero en realidad es transformación. Lo que parece el final puede ser en realidad un nuevo comienzo disfrazado. La Escritura nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto incluye tus momentos de fe débil, tus dudas, tus luchas espirituales. Dios es tan soberano y tan hábil que puede tomar incluso tus debilidades espirituales y usarlas para su gloria y tu bien último. Pero mientras esperas que esta transformación se complete, mientras atraviesas este valle de sombra de muerte espiritual, ¿qué puedes hacer para mantener viva la llama de la fe? Primero, alimenta tu espíritu con testimonios de la fidelidad de Dios. Lee historias de otros creyentes que han pasado por pruebas similares. Escucha música de adoración que declare las verdades de Dios incluso cuando no las sientas. Rodéate de recordatorios de las veces que Dios ha sido fiel en tu propia vida. Segundo, practica la disciplina de la confesión positiva, no como una técnica de pensamiento positivo superficial, sino como una declaración de fe en las promesas de Dios. Cuando tu mente te bombardee con pensamientos de duda y desesperanza, contrarresta conscientemente con las verdades de la Escritura. Declara en voz alta quién dice Dios que eres, qué dice que puede hacer, cuáles son sus promesas para tu vida. Tercero, busca oportunidades para ejercitar tu fe de maneras pequeñas y prácticas. Si no puedes creer por milagros grandes, empieza creyendo por bendiciones pequeñas. Si no puedes confiar en Dios para el futuro distante, confía en Él para el día de hoy. La fe, como cualquier músculo, se fortalece con el ejercicio gradual y consistente. Cuarto, no subestimes el poder de la adoración, especialmente cuando no tienes ganas de adorar. La alabanza es un sacrificio espiritual que declara la grandeza de Dios independientemente de tus circunstancias o sentimientos. Cuando adoras en medio de la dificultad, estás haciendo una declaración de guerra contra las fuerzas que intentan debilitar tu fe. Quinto, busca el consejo de creyentes maduros que hayan navegado exitosamente sus propias crisis de fe. No necesitas cargar solo con tus luchas espirituales.
Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo personas que pueden ofrecerte perspectiva, aliento y oración durante tus momentos difíciles. Finalmente, recuerda que este momento presente, por difícil que sea, es temporal. David escribió: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Tu noche espiritual actual no es permanente. Dios está obrando incluso cuando no puedes verlo. Está respondiendo incluso cuando no puedes escucharlo. Está bendiciendo incluso cuando no puedes sentirlo. La promesa de Jesús para Pedro se extiende a ti también. Él está intercediendo para que tu fe no falte completamente. Y cuando regreses fortalecido de esta prueba, tendrás un testimonio poderoso para confirmar a otros hermanos que están pasando por luchas similares. Tu debilidad actual se convertirá en fortaleza futura para otros que necesiten escuchar que es posible sobrevivir y prosperar después de una crisis de fe. Permíteme orar contigo en este momento. Padre Celestial, vengo ante ti llevando a este hijo tuyo que está experimentando un momento de fe débil. Tú conoces cada duda, cada temor, cada pregunta que hay en su corazón. Así como intercediste por Pedro, intercede ahora por él. Fortalece lo que está débil, restaura lo que está quebrantado, aviva lo que se está apagando. Recuérdale tu amor inquebrantable, tu fidelidad inmutable, tu poder transformador. Dale gracia para perseverar, sabiduría para entender tu propósito en esta prueba y fe para creer que lo mejor está por venir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has encontrado esperanza en estas palabras, te invito a que te suscribas al canal para recibir más contenido que fortalezca tu fe. Dale me gusta a este video para que pueda alcanzar a otras personas que también necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Deja un comentario contándome cómo Dios está obrando en tu vida y comparte este video con alguien que conozcas que esté pasando por un momento difícil espiritualmente. Recuerda, tu fe débil de hoy será el testimonio poderoso de mañana. Dios no ha terminado contigo, apenas está comenzando.